La historia de nuestro continente, América, se divide en tres. América prehispánica, la América hispánica o la América, la América conquistada por los españoles y la América después de esa conquista, que es la América que en el tiempo de las independencias. Incluso hay otras épocas más. Pero hoy hablaremos no de las últimas épocas, sino de las épocas más antiguas, de la época más antigua, que es la época prehispánica. Y hablaremos de los pueblos que existieron en esa época. ¿Okay? Vamos a trabajar en el libro de Ciencias Sociales, en la página 120 a la 123. Comenzamos. Bien, habláramos de los pueblos prehispánicos de Honduras. En la época prehispánica, pues, se refiere al tiempo que comprende antes de que los españoles llegaran a tierras americanas. ¿Ok? Antes de que los conquistadores españoles llegaran a nuestras tierras e hicieran todo lo que hicieron en este lugar. Y comenzamos. Pueblos que tenemos hoy en día, que aún algunos de ellos existen. Entre ellos están los chortí. Bien, son descendientes de los mayas. Los chortí son descendientes de los mayas. Normalmente esta comunidad se encuentra ubicada entre Guatemala, en unos lugares llamados Chiquimula y Zacapa, y en Honduras, en el departamento de Copán. Se dedican a la agricultura del maíz, frijol y las calabazas. Actualmente hablan español debido a la época de conquista y debido a que en ese tiempo pues los españoles obligaban a que las personas hicieran y hablaran como ellos decían. Todavía tienen algunas costumbres, como pueden ver en las imágenes. Entre ellas, una de las más famosas es el baile de los gigantes. Es el baile tradicional, el baile de los gigantes. ¿Okay? Se colocan esos grandes disfraces y andan haciendo diferentes coreografías y bailes en todo el pueblo. Bien, también se dedican a la artesanía y algunos otros elementos más. Los chortís, pues son estos grupos que ustedes pueden observar aquí. Otro grupo importante son los lencas. De hecho, los lencas son, creo que el grupo social o el pueblo prehispánico más conocido, pueblo prehispánico hondureño más conocido hoy en día, aún hoy en día. Número uno es el pueblo más numeroso. Pueblos lencas se ubican en la mayor cantidad de lugares en Honduras. De hecho, es el pueblo donde más ubicados están. Están distribuidos, de hecho, están distribuidos en 4 grupos. Los Serquín, los Care, los Lenca y los Potón. Se encuentran en Honduras y en El Salvador. ¿Okay? Los Lencas tenían una cualidad. Este grupo fueron los que durante la conquista le pusieron resistencia a los españoles. E incluso aparece uno de los lencas más conocidos para nosotros como hondureños. Y es el lenca o el cacique, el empira. El cacique era el hombre de mayor rango, uno de los hombres de mayor rango que se ubicaban ahí. Es que el empira era el que dirigió esa resistencia. Los lencas fue el pueblo más aguerrido, más fuerte, que se logró enfrentar a los españoles. De hecho, hay varias historias, entre ellos la absurda historia de que el empira fue muerto a traición, fue asesinado a traición. Eso no es cierto. El empira luchó hasta morir en manos de los españoles. Y luchó dignamente, no iba a ser traicionado y no iba a ser asesinado de una manera absurda como esa. Su última batalla, según algunos historiadores españoles, fue cuerpo a cuerpo contra un militar español. Que es el grupo más conocido, se dedican igual a la agricultura y son muy buenos artesanos. ¿Okay? Muy buenos artesanos. Los Pech son otro grupo
También de los pueblos prehispánicos de Honduras, también son conocidos como payas. Viven en el interior de la biosfera del río Plátano, allá en la Mosquitia, allá en Gracias a Dios. Se dedican a la caza, la pesca y el cultivo de yuca. De hecho, ellos hacen un famoso tamal de yuca. Y también el maíz y los frijoles. Poseen un enorme respeto por la naturaleza. A pesar de que ellos pescan, a pesar de que ellos cazan, respetan mucho la naturaleza. Ellos cuidan el lugar natural donde ellos viven. Y las dos personas que ellos más protegen y más le guardan respetos a los ancianos y a los curanderos. Que hoy en día, si ponemos que es un curandero, es una especie de doctor, ¿no? Nada más que con algunas características un poco antiguas. Bien, los Pech, como les decía, eran grandes cazadores, son grandes cazadores, se dedican a la caza, se van en esas especies de selvas, se adentran a esos lugares a cazar. También se dedican a la pesca y también son grandes agricultores. ¿Okay? Seguimos. Los tolupanes. Los tolupanes son otro grupo, también conocidos como sicaques. Son uno de los grupos más antiguos. ¿Okay? Los únicos grupos que tienen sus costumbres bien guardadas, no las han cambiado mucho. Viven en un lugar llamado la Montaña de la Flor, aquí en Francisco Morazán. Sus cultivos más destacados son el maíz, el café y el tabaco. De hecho, ellos toman las hojas de tabaco, con el tabaco se hacen los cigarrillos, los cigarros que ustedes ven a algunas personas fumar. Bueno, ellos cultivan el tabaco, nada más que toman las hojas del tabaco y las andan masticando, como que si fueran chicles, algo así. De hecho, tienen problemas con su boca por esa misma razón, por andar comiendo eso. También son grandes productores entonces del maíz. El maíz es uno de los cultivos más utilizados por los pueblos prehispánicos. Notarán que todos los pueblos prehispánicos utilizan el maíz. Pero también este grupo, por ejemplo, es el café y el tabaco, agregamos. Producen miel de abeja, son grandes productores de miel. Muy buenos productores de miel. De hecho, mucha de la miel que nosotros consumimos proviene de ellos. Los toquehuas son un grupo mucho más pequeño, se ubicaron, este grupo estoy averiguando si todavía existe, se ubicaron en la región de Omoa, en el departamento de Cortés. Son descendientes de los choles, que los choles eran descendientes de los mayas. Por esa razón su idioma era el machechol, que es un idioma de descendencia maya. Por eso es que si preguntas que si los mayas fueron enviados y llevados por extraterrestres, pues resulta que la historia no es tan así. Por alguna razón los mayas pues tuvieron que dejar sus tierras, algunos pleitos entre ellos, algunos problemas igual incluso, algunas situaciones que los llevaron a dividirse y tuvieron que irse ubicando en diferentes lugares. Pues podría ser entre estos el crear nuevos pueblos, grupos más pequeños. Y ahí aparecen los toquehuas, ¿no? Los toquehuas y los choles que después descendieron en los toquehuas. También están los nahuas. Los nahuas se establecieron en el sur y en el centro de Honduras. De hecho, son descendientes de los nahuatl. El nahuatl tiene algún lenguaje muy especial. De hecho, muchas de las palabras que nosotros hoy en día utilizamos, como comayagua, que viene del nahuatl comalihuacán, que significa lugar de los comales, o Usulupán, que se le conoce actualmente al valle donde está San Pedro Sula, que se llama lugar de las codornices. De hecho, San Pedro Sula, si averiguas, es la ciudad del codorniz, o de los zorzales, es la ciudad de los zorzales.
Se conocen así, es un grupo social que todavía mantiene sus tradiciones, puedes observarlo. Utilizan el arco, la flecha todavía, tienen sus trajes todavía muy arraigados. Los tahuacas son otro grupo que también tienen tradiciones muy marcadas. Son conocidos como sumos. Viven en las zonas selváticas más aisladas del río Patuca, o sea, lo más lejano que puede ser. Ellos casi no tratan de casi no tener contacto con nosotros, porque muchos problemas con eso. Utilizan el pipante es una especie de canoa, y la utilizan como medio de transporte, que eso pues ayuda a poder pescar, incluso también a movilizar sus cultivos de yuca, plátano, maíz, frijoles, arroz y el cacao. Este grupo se dedica al cacao y con el cacao hacen lo que tú conoces como el chocolate. Y ahora te toca a ti. ¿Bien? Te toca trabajar en el libro y hacer los ejercicios y enviármelos. Bye bye.